Bueno, buenas noches, ¿cómo están? El primer expositor era Guillermo Ramadán, así que voy a presentarlo yo a él. Él es Guillermo Ramadán, él es filósofo, contador público, cofundador del Grupo Filosófico Sinusía y co-conductor del programa Palabras y Verdades en la televisión argentina. Es mi compañero de gira, siempre estoy con él, así que tejemos filosofía y teología juntos siempre, ¿no? Desde la disparidad del disenso, en el que siempre la filosofía da lugar al disenso, a la apertura, a la diferencia, al debate, al intercambio, pero siempre desde la cordialidad de la amistad. Así que para mí es un placer presentar a Guillermo Ramadán. Les pido un aplauso para recibirlo a él. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que es un placer estar acá en México, en Tijuana. Estuvimos recorriendo un poco, nos estuvieron contando de su tierra. La verdad que, bueno, muy contentos de que nos estén recibiendo aquí. Hoy vamos a hablar sobre filosofía. Yo sé que es un poco extraño muchas veces en estos ambientes hablar de temas filosóficos, pero vamos también a hablar de fe, razón, y de por qué la filosofía es necesaria muchas veces para poder entender, para poder profundizar incluso en nuestra fe. Y en ese sentido vamos a leer un pasaje de la Biblia, Colosenses 2:8. Dice lo siguiente, Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nuevamente vamos a leerlo, pero un poquito más despacio. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Bueno, hay otras traducciones que usan la palabra vanas filosofías. ¿Y qué significa esto de huecas, sutilezas, vanas filosofías? Justamente, Pablo está advirtiéndonos aquí, ¿no?, que la filosofía puede llegar a tener un problema serio. Que sea vana y que sea hueca. ¿Y por qué decimos esto? ¿Y por qué no decimos, podemos interpretarlo también como Pablo nos está diciendo de alguna manera que toda filosofía es repudiable? Es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. Y para responder a esto, podríamos ir a otro pasaje bíblico. Hechos de los Apóstoles 17:16. Pablo en Atenas. ¿Conocen estos versículos? ¿Los tienen presente? ¿Qué pasó con Pablo, ¿no?, en Atenas? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza con cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. También parece aquí que Pablo está peleándose con la filosofía. Pero seguimos leyendo. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. La filosofía tiene
en ese sentido una apertura, ¿no? Aquellos quieren saber qué quiere decir Pablo. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie y en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Cuál era la inscripción? Muy bien. Al Dios no conocido, justamente. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo va a anunciarle a los atenienses, a los estoicos, a los epicúreos, a ese Dios que ellos no conocían. Tenían intuición de que había uno, no querían olvidarse de ninguno, ¿no? Ellos adoraban a muchos dioses, eran idólatras, pero siempre tenían esa intuición de que había un Dios allí que se estaban olvidando. Pablo se los viene a presentar, le viene a presentar a Cristo, pero Pablo se hace parte de ellos, los entiende para poder explicarles. Él va a debatir al areópago y se hace ateniense con los atenienses y se hizo también hebreo con los hebreos. Porque si yo puedo salir al mundo, yo acá conversando con Darío, le pregunté, ¿cuál pensás que es la característica de tu iglesia? ¿Qué característica tiene esta iglesia puntualmente? Y me dio una respuesta bastante interesante. Me dijo, es una iglesia que no se ensimisma, no está solamente ensimismada, sino que tiene una apertura que va hacia el otro. No sé si ustedes se reconocen en esa característica. Porque hay muchas iglesias que solamente se quedan encerradas en ellas. Y eso me gustó mucho, porque tiene que ver con esto. Tiene que ver con que en el momento en el que yo salgo a predicar la palabra, que es a lo que estamos llamados, ¿no? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero estamos obligados a salir a predicar la palabra. Eso es algo que nadie puede discutir. Y para predicar la palabra, ¿yo puedo no conocer qué es lo que pasa en el mundo? ¿Puedo no entenderlos a aquellos a los cuales muchas veces acusamos nosotros? Señalamos con el dedo. ¿Puedo hacerlo? Si yo no los entiendo, ¿desde qué lugar están hablando? ¿Por qué dicen lo que dicen? Es un poco más complicado. Porque si yo no entiendo el lugar que están ocupando ellos en la sociedad y por qué es que llegaron a decir lo que están diciendo, ¿cómo es que puedo hablarles y que mi palabra sea efectiva? ¿No será mejor tener herramientas concretas para poder predicar mejor? Es una buena pregunta, al menos es una buena pregunta. El mundo moderno o hipermoderno en el cual vivimos es un mundo complejo que tiene bases filosóficas varias. Pero sobre todo nace en la escolástica, en la tardía escolástica, con Duns Scoto. Duns Scoto, un fraile, que habla de la voluntad. Es de alguna manera, el que inicia la modernidad, el que siembra las bases para la modernidad. Luego vendrán otros autores, como René Descartes, como Immanuel Kant, como Jorge Federico Hegel,
a desarrollar un sistema de idealismo alemán y muchas otras cosas de las cuales podríamos hablar ahora. Pero en particular, nosotros tenemos que tener presente algo. ¿Por qué es importante la filosofía? Porque en estos dos autores podemos resumir de alguna manera la problemática. La problemática que Pablo no tuvo. Porque Pablo entendió perfectamente la necesidad de la inteligencia y de hacerse griego con los griegos y hebreo con los hebreos. ¿Cuál es esta problemática? Voluntad e inteligencia. Ustedes saben muy bien que nosotros podemos conocer que tenemos un alma humana por los dos principios de operaciones que surgen en nosotros. Porque no podemos poner el alma humana en un tubo de ensayo. No se puede. Y como no se puede poner el alma en un tubo de ensayo, ¿cómo probamos que existe el alma? Por sus operaciones. ¿Tenemos inteligencia? ¿Podemos pensar? Sí, podemos pensar. ¿Tenemos voluntad? ¿Podemos decidir nuestras acciones? Perfecto. Ahí está la prueba de que tenemos un alma y que no solamente somos un cuerpo. Y en estos dos principios de operaciones, la dicotomía, el problema que se presentó fue el siguiente. Pensar si algo es bueno porque es querido o es querido porque es bueno. De nuevo, ¿algo es bueno porque es querido o es querido porque es bueno? Levante la mano, ¿quién dice es querido porque es bueno? Levante la mano, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Es querido porque es bueno. ¿Es bueno porque es querido? ¿Nadie? ¿Es bueno porque es querido? 1, 2, 3. Bueno, el que dice que algo es bueno porque es querido, porque yo lo quiero, tiene una postura voluntarista. ¿Y qué significa esto? Que es mi voluntad la que hace que algo sea bueno o algo sea malo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿El bien depende de ustedes? ¿Depende de ustedes o no? No. Y es un tema, ¿no? ¿Qué prima entonces? ¿La inteligencia o la voluntad? Porque es la inteligencia la que crea las cosas. La inteligencia de Dios ha creado todo. Y como la inteligencia de Dios ha creado todo, y todo lo que ha creado Dios es bueno. Y como todo lo que ha creado Dios es bueno, las cosas son buenas por la inteligencia de Dios y no por la voluntad. Y ahí vamos. Esta dicotomía, este voluntarismo, nos lleva a pensar, siempre recuerdo esto, siempre que trato este tema me parece que es muy importante entender. Génesis, siempre me trae a Génesis, no puedo evitarlo. Cuando Génesis dice, ¿de qué árbol comieron el fruto Adán y Eva? ¿Del árbol? Más fuerte, ¿del árbol? De la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué significa esa metáfora? Que si yo como del fruto, del árbol, de la ciencia del bien y del mal, y seréis como dioses, ¿no? Que yo voy a reemplazar a Dios en el poder decidir qué está bien y qué está mal. ¿Ven cómo es que este tema en la filosofía aparece, pero que no está en contra de la palabra de Dios, sino que podemos amalgamar que fe y razón tienen un punto en común? Que la filosofía es posible en este ámbito también. Y no solamente es posible, es necesaria para que podamos afinar nuestras herramientas y nuestras
armas para poder salir al mundo, a que la gente pueda salvarse, a invitarlos a la conversión. La filosofía es todo un derrotero, no lo voy a negar. Entrar a la filosofía es difícil. Hay que estar preparado. Ustedes van a escucharlo a Jonathan en unos momentos y van a escuchar a alguien que ha leído mucho, pero no solamente que ha leído mucho, sino que ha sufrido mucho esa lectura. Podría describirlo así a mi amigo. Alguien que ha leído y que ha sufrido cada cosa que ha leído. Y lo digo muy en serio. Pareciera ser que es una frase, pero yo lo digo muy en serio. Lo he conocido sufriendo cada cosa que leía. Viviéndola, que esas palabras que él leía lo atravesaban. De hecho, muchas veces ante mi impavidez, él me reclamaba que a mí me cause lo mismo que le causaba a él, cada lectura. Y cada noche que se quedaba leyendo todo un libro completo y con la angustia o la alegría de haberlo entendido o no. Todas estas cosas puede causar la filosofía. Y al mismo tiempo leíamos la palabra de Dios y al mismo tiempo íbamos caminando teológicamente y filosóficamente. Así que yo los invito a que la filosofía sea uno de los caminos para que esa inteligencia, no solamente la voluntad que uno tiene de salir afuera, ¿no? No solamente tengamos esa voluntad, sino que lo hagamos de manera inteligente. La filosofía afina nuestra inteligencia, nos permite conocer buenos razonamientos y sobre todo, además de desarrollarnos nosotros mismos, entender al otro. Entender por qué la ideología de género es una ideología y no una filosofía. Entender por qué hay gente que quiere matar sus hijos. ¿Desde qué lugar lo están viendo? ¿Cuáles son sus errores? Ustedes saben muy bien que en algunos temas, cuando nos vamos para afuera, no podemos ir a decirle, mirá porque es la palabra de Dios, ir a salir a la tele y dar argumentos de este tipo. Miren que yo tengo un programa de televisión con Jonathan, y nosotros sí lo permitimos, nosotros lo fomentamos, pero les preguntamos a los que van a hablar por qué no tiene que haber aborto, o sí, o debates que haya ahí. Y estábamos ahí debatiendo con ellos siempre, y nadie trae argumentos religiosos. ¿Por qué? Porque son vedados en la sociedad. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? ¿Nos quedamos ahí y no decimos nada? ¿O tenemos que aprender otros argumentos también, que son totalmente válidos y podemos defender la vida desde todos los lugares posibles? Por ejemplo, es importante armarnos de todo lo que podemos para hacer nuestro trabajo en el mundo. No somos del mundo, pero vivimos en él. Y no tenemos muchas opciones. No tenemos muchas opciones más. Así que bueno, yo en particular les agradezco la atención y ahora quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso a Jonathan Ramos. Muchas gracias.